nuestro Señor, ¿verdad? El espíritu se alegra, hay bendición en nuestra vida, nuestra alma se regocija en su presencia. Y es por eso que debemos agradecerle al Señor cada día, porque tenemos, ¿verdad?, acceso libre a su presencia. Solo debemos anhelarlo y Él está ahí, siempre el Señor está en nosotros, dice, y con nosotros cada día. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor por esa gran y hermosa bendición que usted y yo tenemos? Y todos los que han creído en el Señor pueden tener esta bendición de estar bajo su presencia. Quiero que oremos antes de empezar una pequeña oración, darle gracias al Señor por poder reunirnos a través de esta plataforma que también nos bendice. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por estar unidos nuevamente, Señor, a través de esta plataforma. Gracias por su presencia, gracias porque podemos escuchar su palabra, podemos animarnos unos a otros. Y gracias, Señor, porque sé que usted guiará esta reunión y usted pondrá en cada uno de nosotros su mensaje para ser levantado y animado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este día especial yo quería compartir con ustedes una palabra que está en la carta, ¿no es cierto?, de Santiago, para que usted, si tiene su Biblia ahí, lo busca, Santiago 4, del versículo 7 al 10, donde habla de la humildad. Hay una cualidad, una virtud que nosotros los creyentes debemos practicar y tener, que es la humildad delante del Señor. Que a veces como cristianos se nos olvida, a veces como cristianos también no somos tan humildes, a veces como cristianos a veces caemos en sentirnos superiores a otros. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, porque conocemos a Dios y hay otros que no lo conocen. Y a veces eso nos hace sentirnos, y que es malo que lo sintamos, sentirnos superiores a los demás. Cuando todo lo contrario, dice el Señor, que debemos ser humildes, ¿verdad? Él nos enseñó sobre la humildad. Y la palabra del Señor dice así, yo lo voy a leer en la NTV, dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, dice. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y nuevamente dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Él los levantará con honor. Amén. Aquí me llama la atención algunos puntos que habla, ¿no es cierto? En el primer versículo dice: humíllense delante de Dios, ¿verdad? Y podríamos decir que la humildad trae bendición. La humildad trae beneficios a aquellos que hemos creído. Y eso es lo que yo quiero en este día poder compartir con ustedes. Que hoy, como hermanos en la fe, podamos entender que Santiago, a través de su carta, esta es una carta que nos habla de una fe práctica, de una fe ética. Santiago nos habla de varios temas en su carta, también es bueno mencionarlo. Él nos habla de la fe que obra, nos habla de las riquezas, nos habla de controlar la lengua, nos habla del orgullo, nos habla de la oración, pero también nos habla de esto, de que debemos ser humildes delante de Él y que debemos humillarnos. Debemos humillarnos porque eso trae bendición a nuestras vidas. Yo sé que si yo hago la consulta acá o la pregunta, más de alguno me va a poder responder: ¿qué es para usted ser humilde? Mi hermano René, para ser participativo, tiene abierto su micrófono. Me gustaría que me dijera, para usted, ¿qué es la palabra humildad o ser humilde? Para mí, ser humilde es estar siempre al servicio, poder servir sin necesidad de ser visto, sin necesidad de que sentirse resaltado, sin necesidad que le digan este hermano hizo tal cosa. Claro. O sea, no por vista. Ya, ser no humilde. por vista. De bajo perfil, como dicen por ahí, ¿o no? Exacto, ser de bajo exacto. perfil. No sé si alguien más puede abrir su micrófono y me ayuda y me dice, para usted, ¿qué es humildad? En 2 palabras, por último, en 3 palabras, no tan así explícito. ¿Qué es humildad para usted, hermana Iris? ¿Qué es ser humilde o humildad o humillarse? Yo lo veo
pastorcito, como sujeción. Sí, amén. Como sujeción también, porque Sujeción. a veces uno le cuesta ser sujeto a muchas cosas, a Muy la bien. palabra, a los líderes, Al Señor. yo al Señor primero también que Amén. todo, pero lo veo en Amén. ese plano, pastorcito. Muchas gracias, hermana Iris. Usted dio en el clavo, hermana Iris, que estaba buscando que alguien me pudiera decir eso. Porque en la Reina Valera empieza así el versículo, dice, sométase pues a Dios. Habla de sumisión, de someterse. Eso es ser humilde. Es someterme a la voluntad de Dios. Es reconocer que muchas veces nos equivocamos y fallamos delante del Señor. Y es por eso que aquí Santiago le está hablando a la iglesia en general, a la iglesia, y nos habla a nosotros, de que debemos ser sometidos al Señor, someternos a Él, humillarnos a Él. Es reconocer que muchas veces nos equivocamos, que muchas veces pecamos porque somos hombres que estamos, ¿no es cierto?, somos vulnerables y muchas veces vamos a fallar. Pero ¿qué nos dice Él? Sométanse, reconozcan que sin Dios vamos a fallar, sin Él vamos a cometer errores, vamos a pecar. Y es por eso que después menciona más adelante, dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sin humildad es muy difícil que estemos cercanos a Dios. Sin humildad no vamos a estar cercanos ni Dios va a estar cerca de nosotros. Es por eso que debemos ser humildes delante del Señor y delante de nuestros hermanos. Y yo busqué acá una respuesta o buscaba un significado o algo que fuera más explícito y se lo voy a leer. ¿Qué es humildad en una persona o en un cristiano? La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Reconocemos nuestras propias limitaciones y debilidades. Y esta persona obra en consecuencia. En el fondo, la humildad es un valor opuesto a la soberbia, ¿verdad? Opuesto a la soberbia, al orgulloso, a ser orgulloso. La humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos muchas veces, de nuestra debilidad y limitaciones. Repite esto. Entonces, nosotros somos limitados, ¿verdad? Somos personas que muchas veces vamos a fallar. Pero si somos humildes y reconocemos nuestros errores, vamos a obtener beneficios, vamos a ser bendecidos. Podríamos decir que cuando somos humildes, también tenemos el poder de resistir al maligno, de resistir al mal. Cuando somos humildes, como decía la hermana, y nos sometemos primero a Dios, a las autoridades, ¿no es cierto?, espirituales, estamos con una cobertura. Y cuando venga la tentación, y si estamos sometidos a Dios y a su palabra y a su voluntad, vamos a poder decir no al pecado, no al mal, no al desobedecer a los principios de Dios. Y eso, ¿qué va a hacer? Va a tener en nosotros un poder de resistir al maligno. Y dice que Él huirá de vosotros. O sea que la tentación puede venir, pero si yo estoy sometido a Dios y a su palabra, estoy sometido y humillado al Señor, dice que vamos a poder resistir al maligno, vamos a poder resistir al pecado, porque sabemos que Dios aborrece el pecado. Y eso muchas veces no lo hablamos. Sabemos que Dios es Dios de amor, de misericordia, pero dice que Él no comulga con el pecado. Entonces, nosotros debemos cuidarnos de no pecar. Aquí Santiago nos está hablando de que debemos buscar la santidad, de que a través de la humillación vamos a ser santificados también. A través de someternos a Dios vamos a ser santificados. Santiago nos exhorta como iglesia a ser humildes, ¿no es cierto? Santiago nos está hablando de una fe práctica, de una fe que realmente no sea una doctrina en nuestra cabeza, o que nosotros tengamos la palabra en nuestra mente y solamente la tengamos acá y no la practiquemos. A eso nos anima Santiago. Es por eso que dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. O sea que la tentación puede venir, pero usted y yo la vamos a poder resistir si estamos humillados delante del Señor, si estamos sometidos a Él y a su palabra. ¿Y eso cómo nos sometemos a Dios? Siendo obedientes. La obediencia trae ganancia, ¿verdad? El estar siempre conectado con el Señor a través de la oración. Aquí también Santiago nos habla de la oración. Debemos ser hombres y mujeres que estemos siempre buscando un momento para estar con el Señor. Orar a Él en todo tiempo, dice la palabra. Eso no significa que usted va a estar todo el día en su casa encerrado sin hacer nada, ¿no es cierto?, y orando al Señor, sino que donde estemos
vamos a tener tiempos en que podemos comunicarnos con Él. Recuerde que Él es nuestro amigo, dice que Él va con nosotros a todo lugar, Él está en todo tiempo, día y noche, con nosotros. ¿Por qué? Porque su Espíritu está en nosotros, dice que Él mora en nosotros. Es por eso que debemos cuidar nuestra vida, por eso que debemos ser hombres y mujeres piadosos, para no contristar al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Entonces debemos humillarnos, someternos, como decía nuestra hermana Iris, a la voluntad de Dios, a la voluntad, ¿no es cierto?, de su palabra, con sinceridad y con total dependencia de Él. Somos personas que tenemos que estar totalmente dependiendo de nuestro Dios. Así que el Señor en esta mañana nos ayude, que Él nos enseñe a ser humildes, a reconocer que muchas veces nos vamos a equivocar y que debemos pedirle perdón a Dios. Por eso que aquí la palabra dice, lávense las manos, dice, pecadores, purifiquen su corazón. Debemos purificar nuestro corazón con la palabra de Dios. Debemos purificar nuestro corazón, ¿no es cierto?, con los principios que Dios ha puesto en su palabra. Es por eso que es importante leer su palabra, estar en contacto con el Señor a diario. Debemos ser personas que anhelemos estar, ¿no es cierto?, buscando del Señor, buscando su presencia, como decía la alabanza, ¿no es cierto?, porque se goza nuestra alma cuando estamos bajo su presencia. Se goza nuestro ser, y no solo se goza nuestra alma, sino que se goza el Señor también, de querer ver a sus hijos con el deseo de dependencia de Él, de que estemos en contacto con Él, porque Él todos los días, ¿verdad?, espera que nosotros hablemos, que le hablemos, que estemos en comunión con Él. La humildad, hermanos, el humillarnos trae beneficio, nos da poder, en primer lugar, para resistir al maligno. Dice aquí, mire, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El Señor nos enseña aquí la total dependencia de su Padre. Señor, no quiero pasar por este dolor, en el Getsemaní decían, ¿verdad? No quiero pasar por este dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya, dice el Señor. Aquí el Señor nos enseña y nos muestra, ¿no es cierto?, gráficamente que Él dependía totalmente de su Padre Celestial y que Él se sometía a Él, se sometía totalmente a la voluntad del Padre. Y así también nosotros debemos decirle, Señor, que no se haga mi voluntad. Muchas veces nosotros los cristianos somos un poquito testarudos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera, no a la manera del Señor. Pero debemos decirle, Señor, ayúdanos, porque queremos hacer su voluntad y no la nuestra. Queremos ser humildes y humillarnos delante de usted, porque eso trae, ¿no es cierto?, bendición a nuestras vidas. Hoy, hermanos, debemos reconocer que muchas veces nos hemos equivocado y hemos fallado. Pero damos gracias al Señor que a través de la humillación, que a través del arrepentimiento genuino, podemos estar nuevamente bajo la presencia y bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que Santiago nos invita en esta mañana, a que esta humillación sea con arrepentimiento también, de que muchas veces como iglesia también hemos fallado, como hermanos en la fe hemos fallado, y debemos reconocer eso delante del Señor. Y dice limpiarnos, ¿no es cierto?, de todo mal, de todo pecado, de toda falta. Que hoy en esta mañana el Señor a través de su Espíritu Santo pueda estar, ¿no es cierto?, tocando nuestro corazón y reconocer que muchas veces le hemos fallado, que muchas veces, ¿no es cierto?, no hemos hecho su voluntad, sino la nuestra. Señor, perdónanos por eso. Iglesia amada, pidamos a Dios que nos ayude a someternos a Él. Como dice su palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Trae beneficios? Trae beneficios, porque vamos a poder resistir al mal, a no pecar, a no mentir, a no hacer algo indebido, a no sentir envidia por aquel hermano que está a lo mejor siendo usado por el Señor, sino que todo lo contrario, alegrarme por aquel hermano que está siendo usado por Dios. En la iglesia muchas veces se da esto, hermano, que muchas veces hay mucha doctrina en nuestra cabeza, pero no practicamos la fe, como lo dice Santiago. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? La fe sin obra es muerta. Cuando somos humildes también podemos acercarnos más a Dios, y aquí lo dice su palabra, ¿verdad? Dice, acercaos pues a Dios
y Él se acercará a ustedes. La humildad nos hace acercarnos o estar más cerca del Señor. El someternos a Él nos hace estar más cerca del Señor. Y es por eso que también Santiago nos exhorta a esto, a arrepentirnos, ¿verdad? Como le decía anteriormente. Porque muchas veces en Santiago 1.8 habla de hombres que no deciden, que son, dice, de doble ánimo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que no se decide, ¿no es cierto? Que muchas veces dice, sí, creo en Dios, pero por otro lado no hace la voluntad de Dios. Sí, ahora creo en Dios, tengo fe, pero por otro lado duda de que Dios pueda obrar en su vida. Muchas veces como cristianos también caemos en esto, en ser personas de doble ánimo. Y dice que aquellos que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. En otras palabras, son hombres o mujeres que son inestables. Entonces, el Señor dice a través de su palabra que debemos estar firmes en Él. Debemos estar firmes en lo que Él nos ha prometido, creer de que Él está con nosotros y en nosotros. Y que debemos ser humildes delante de Él. En Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convertirán de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué tremendo, hermanos, que el Señor, a través de la humillación, a través del arrepentimiento de nosotros, Él sana nuestra tierra, Él sana nuestras vidas. Somos sanados cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos delante del Señor y reconocemos, ¿verdad?, que le hemos fallado. También como iglesia debemos muchas veces humillarnos y orar al Señor para que Él sane nuestra tierra, para que Él pueda hacer su obra en nuestras vidas, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ser humildes y a someternos, como decíamos al principio, a Él. David nos deja un claro ejemplo de ser humilde delante del Señor. Podemos graficarlo en la vida de David, ¿verdad? David deja un ejemplo claro, porque él amaba a Dios y a pesar de que él se equivocó, él dice que se arrepintió de corazón y hubo llanto y lloró por muchas noches, dice que lloraba y se arrepentía. Y en el Salmo 6:4 decía estas palabras David: vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti en el Seol. ¿Quién te dará gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Qué tremendo. David, sabemos que él pecó, que él falló, que le falló a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo el Señor de David? Que este era un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque realmente David se humilló delante de Dios. Él se equivocó, pero él se humilló y reconoció su pecado. Le costó un poquito, sufrió, pero reconoció que se había equivocado. Y esa es la enseñanza también que debemos tener o quedar para nosotros, de que muchas veces nos vamos a equivocar, vamos a pecar, porque como le decía, somos personas que podemos fallar, pero no hay que quedarse ahí, sino que arrepentirse de corazón, humillarse delante de Él, y Él dice que perdonará nuestros pecados y nos sanará, porque el pecado nos enferma. El pecado enferma, trae enfermedad a la persona, el pecado trae enfermedad a la iglesia. Es por eso que debemos buscar con todo nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, si me he equivocado, si estoy fallando, si he fallado en algo, aquí estoy, me humillo delante de ti, Señor, porque he pecado, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Muchas veces debemos entrar en sí y decirle al Señor que le necesitamos, que le hemos fallado y que nos humillamos delante de Él. Que el Señor nos ayude, porque, como les decía, la humildad nos acerca más a Dios. Cuando somos soberbios, cuando estamos en pecado, estamos lejos de Él. Dice que el Señor aborrece, ¿verdad?, aquel que es orgulloso y da gracia al humilde. Amén. Que el Señor nos ayude a ser humildes y a someternos a Él, a someternos a su palabra, a sus mandamientos. Que no se haga nuestra voluntad sino la de Él. Amén.
Cuando somos humildes también seremos honrados por Dios. Qué lindo esto, qué lindo que cuando somos humildes Él nos honra. De hecho, aquí también, después que Santiago habla de derramar lágrimas, de humillarnos, de llorar ante Él, después dice en el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Y la Reina Valera dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Qué maravilloso que cuando somos humildes, como decía por ahí el hermano René, debemos ser de bajo perfil, debemos esperar que el Señor sea el que nos levante. Nosotros debemos ser de bajo perfil, debemos ser humildes, debemos ser, ¿verdad?, de bajo perfil en la obra del Señor. Porque cuando somos humildes, el Señor nos exalta a su tiempo. Así que el Señor nos ayude a ser humildes delante de Él. Primera de Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Repite lo mismo. Y después mire el 7, mire la bendición que viene después en el versículo 7 de Primera de Pedro 5, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. ¿Cómo no haber beneficios cuando somos humildes, cuando nos humillamos? Él toma nuestra necesidad también y Él se preocupa de ayudarnos en los momentos de dificultad. Dice que Él toma nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, las toma en sus manos y Él se hace cargo de ellas. Por eso debemos humillarnos bajo el gran poder de Dios, cada día. Qué maravilloso que cuando nos humillamos somos bendecidos. Cuando nos humillamos, ¿verdad?, tenemos privilegios espirituales. El Señor nos levanta y usted no se va a dar cuenta y de repente el Señor le va a estar usando de gran manera en algún lugar, llevando el mensaje del Evangelio, ayudando a alguien, levantando a alguien, levantando al caído. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Dice, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Santiago es claro en mencionar nuevamente que debemos ser humildes y someternos a Dios, porque Él nos exaltará a su tiempo. Los tiempos del Señor no son los nuestros. Dice, no hagáis nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, con sinceridad a los demás. Dice, viendo a los demás como superiores a vosotros mismos. Siempre veamos a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, hermano. Esa es la humildad. Siempre ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pablo lo decía, ¿verdad? Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén. Y su gracia, ¿verdad? Y su gracia para conmigo no resultó en vano. Qué lindo que el mismo apóstol Pablo es tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Y vemos cuánta escritura, cuántas cartas, el Nuevo Testamento casi, la mayoría del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Pero ¿cómo dice él? Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, porque yo soy el más pequeño entre vosotros, en otras palabras. Qué humildad la de Pablo. Así debe ser la humildad entre nosotros, hermanos, como iglesia. Porque por la gracia de Dios somos lo que somos. Así dice Pablo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por eso podemos decirle al Señor hoy día que queremos ser humildes, que no queremos, ¿no es cierto?, ser orgullosos, sino humildes delante de Él, y que Él haga con nosotros como Él quiera. Nos sometemos hoy a su voluntad. Y si nos hemos equivocado, Señor, hoy le decimos, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor te hemos fallado en algo y no nos hemos sometido como deberíamos someter. No hemos sido humildes. Muchas veces nosotros decimos, yo soy humilde. A veces decimos, ¿no es cierto? Pero la verdad, la humildad no hay que decirla, no hay que mencionarla, sino que hay que demostrarla. Que los demás hablen por usted. Que el mismo Señor hable por usted, ¿verdad? Porque cuando somos humildes, seremos honrados por Dios. Cuando somos humildes, tendremos privilegios, hermanos. Es por eso que en este día debemos decirle al Señor que queremos humillarnos delante de Él y no ser vanagloriosos. ¿Por qué? Porque la humildad
nos ayuda a vencer el pecado y la maldad, porque la humildad nos ayuda a estar más cerca de nuestro Dios, porque la humildad nos ayuda a ser honrados y bendecidos por Dios. Amén. Incline su rostro. Padre, queremos dar gracias por esta palabra, Señor. Una palabra sencilla, pero tan profunda, Señor, que debemos humillarnos delante de usted, Señor, porque usted a su tiempo, Señor, nos levantará. Señor, gracias porque cuando nos humillamos podemos, Señor, estar sometidos a usted y vencer, Señor, la maldad y el pecado. Podemos, Señor, vencer la tentación cuando somos humildes delante de usted, cuando reconocemos que solo usted nos puede ayudar. Por eso damos gracias, Señor. Damos gracias por esta palabra, Señor, que nos invita a humillarnos delante de usted, a humillarnos delante de su presencia, porque ahí, Señor, encontraremos, Señor, beneficios y privilegios como cristianos. Señor, que nunca se nos olvide de dónde usted nos ha sacado, Señor. Gracias, Señor, porque por su gracia somos lo que somos. Somos sus hijos, somos su familia y tenemos tantos beneficios, Señor, por ser parte de la familia de Dios. Que usted, Señor, esté llenando el corazón de mis hermanos de gozo, de alegría en esta mañana y que esta palabra cale hondo en sus corazones y que usted, a través de su Espíritu Santo, siga hablando a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.